Volver a levantarse. Relato autobiográfico de un diplomático español. Carlos Miranda. Una de las virtudes que los seres humanos poseen, amigas y amigos internautas de nuestras letras encadenadas, es la gran fortaleza mental que atesoran. No solamente para sobrevivir en el día a día cotidiano, sino en instantes muy importantes de su vida. El que te caigas y te vuelvas a incorporar como si nada hubiera pasado dice mucho de ese ser humano. La persona que lucha con coraje, decisión, abrazo partido contra las inclemencias de la vida, hay que valorarla, admirarla bastante. En el fondo es un ejemplo para no sé cuántos que se desmoronan a las primeras de cambio y no se levantan nunca. Hay por desgracia innumerables débiles de espíritu pululando por ahí. Yo tengo un gran amigo que se ha tropezado equivocadamente en incontables ocasiones y ha sabido recuperarse muy bien. Hasta él mismo se ha sorprendido de esa gran fuerza de voluntad, fortaleza psíquica y por ende emocional que poseía. Se creía muy pusilánime y después, cuando vinieron mal dadas, pues demostró lo equivocada que estaba cierta gente que le decía unas veces en toda sujeta y otras a la espalda. Seguramente su excesivo criticismo contra sí mismo no le hizo ver con entera nitidez lo que tenía. Un magnífico escritor que además ha servido a España durante cerca del medio siglo, desde su privilegiada atalaya, donde ejercía su profesión de diplomático, lo supo ver desde que la existencia comenzó a darle puntazos, zarpazos y cornadas. Me estoy refiriendo a Carlos Miranda, que ha expuesto en un maravilloso libro titulado Volver a levantarse, relato autobiográfico de un diplomático español, que ha editado la siempre fascinante editorial Cuadernos del Laberinto. Les tengo que confesar algo que percibí claramente al finalizar su entera lectura en estas pretéritas festividades navideñas. Tiene dos H's. ¿Qué nos está usted diciendo, Miguel Ángel? No lo entendemos. Miren, esas dos H's son humildad y honestidad. Es decir, el texto está escrito bajo las premisas, los valores muy importantes y fundamentales a la hora de escribir el libro. Carlos Miranda es en todo momento honesto, humilde y sincero, tanto en sus aciertos como en sus equivocaciones. No rehúye para nada eso que por desgracia tampoco abunda actualmente en la gente, su autocrítica. Desde su nacimiento en el Cairo por la profesión de su padre, nos va desgranando cada uno de los acontecimientos de su vida. Realmente él ha sido un privilegiado por todo lo que ha vivido, pero no crean que por nacer en una alta cuna le han regalado todo. Lo tuvo al alcance de su mano, ni mucho menos. Tuvo que esforzarse muchísimo para llegar a perpetuar la sacrificada profesión de su progenitor en su servicio a España. De hecho, aprobó a la segunda su ingreso en la escuela diplomática. Las horas, los días, los meses, los años que pasó chapando, estudiando, no se los quitó nadie. Una vez conseguida una de las plazas, tuvo que seguir bregando hasta lograr algo que compañeros suyos no lo consiguieron: el de embajador, y además en países y organismos tan importantes como el Reino Unido o la OTAN. Para nada en su vida personal y profesional hubo muchas rosas, como en la de todo Quisquín. Tuvo más espinas que carmines. Esos cuchillos con punta muy fina e hiriente le hicieron levantarse y seguir andando. Estoy plenamente convencido que la inmensa mayoría de los españoles y españolas no solo no tienen una ligera idea de lo que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, la escuela diplomática, el importante papel que ejerce, por ejemplo, un embajador o embajadora o un cónsul en el exterior. Me atrevo a afirmar que los diplomáticos son gente que no los diplomáticos son gente que dicen que no trabaja nada y que están permanentemente de fiesta. Yo les aseguro que son personas muy normales, que trabajan muchísimo y que pasan totalmente desapercibidas en las colas de un teatro o un supermercado. Son genuinos currantes que se arremangan en su extensa jornada laboral. Carlos Miranda lo dice abiertamente. ¿Creen ustedes de un ser humano que las etapas esenciales de su vida normal, de su vida como la escolar, la pasó en un internado? El amor de su vida se va en un tistras para siempre hacia la eternidad. Y bueno, pienso que es mejor que lo descubran mediante una lectura, a mi parecer, sencilla, atractiva y con un vocabulario muy entendible. Un ritmo muy vertiginoso tanto en los momentos alegres como en los tristes. Un estilo muy cercano, didáctico y con humor, porque yo me he reído mucho en algunos de sus pasajes. Yo, sin género de dudas, se la recomiendo porque aprenderán mucho y apreciarán también las fotografías que tiene, algunas de ellas muy enternecedoras. Y es muy posible que al concluir su navegación por los diversos mares y lleguen ya en el puerto de llegada a la siguiente conclusión. Carlos Miranda es un ser humano muy cabal.
con sus virtudes y sus defectos. Volver a levantarse, relato autobiográfico de un diplomático español de Carlos Miranda, editado por Cuadernos del Laberinto, tiene un luminoso sitio en uno de los esplendorosos anaqueles de la Biblioteca Radiofónica Sonora, en, por supuesto, Letras Encadenadas. Carlos Miranda, buenas tardes y bienvenido a Letras Encadenadas. Enhorabuena por volver a levantarse, relato autobiográfico de un diplomático español. Como le he dicho antes, a mí me ha cautivado su libro. Y se lo digo así como lo siento. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. A mí eso me conmueve. Y bueno, pues yo lo que más me gusta es si me dicen que el libro es entretenido. Pues sí, entretenido, estupendo. Pues a mí me ha entretenido mucho y sobre todo es que uno aprende, ¿no? Se lo digo, he aprendido de un ámbito que no conocía. Lo conocía evidentemente a través de los medios de difusión. Claro. Pero en las interioridades que usted me dice, pues para mí eran totalmente desconocidas. O sea, es que ni mucho menos me imaginaba al señor Margallo o al señor, al recordado anhelado Francisco Fernández Ordóñez, aquel que decía lo siguiente: please call me Frank, por favor, llámeme, please call me only Frank, llámeme solamente Francisco, Paco. Yeah. Eso, al menos yo lo he leído aquí, sí, en algunos de ellos. O, por ejemplo, a Moratinos, o, por ejemplo, a una figura importante, que después hablaremos de ella, al menos para mí, que fue Javier Solana. Yeah. Para mí, al menos. Y también, sí. Y también no me quiero olvidar, ni mucho menos, de Ignacio Serra, uno de los miembros del gobierno más intelectuales que hay, porque a él, por ejemplo, yo por lo que, insisto, le gustaba mucho el piano y tocaba el piano, por ejemplo. En efecto. Yo he tenido la fortuna de trabajar con la mayoría de estos, no con todos, pero con la mayoría de los que han mencionado, y muy especialmente con Fernández Ordóñez, que es con el que más estuve estrechamente ligado, y con Narcís Serra. Pero eso ocurre también porque cuando uno está destinado fuera, el ministro está lejos. Y cuando uno está en el ministerio, pues si tiene uno un cargo de responsabilidad, uno está cerca del ministro. A mí Solana me cogió lejos, pero me llevé muy bien con él. Pero Ordóñez es el que me pilló cerca, y también Serra. Por eso yo tengo un gran reconocimiento a la labor profesional que tuvieron los dos y la forma que me trataron. Y de luego, como es ya sabido, Francisco Fernández Ordóñez fue el que sacó la ley del divorcio que en su etapa de ministro de Justicia, que además fue un hito muy importante, porque hasta entonces, y creo, corríjame, don Carlos, creo que fue en el año 1980, 81, 82 aproximadamente, el divorcio no estaba permitido en España, ¿no? No, fue algo reciente. Yo no sé si fue ya con los socialistas o al final de la UCD, pero en efecto fue por esos años. Sí. Ordóñez también era el que hizo el pago de los impuestos, acuérdese, cuando estaba en Hacienda. Sí, exacto. El famoso quebradero, lo digo con todo respeto, el famoso quebradero de cabeza de todos los años. Sí, la declaración. Y yo recuerdo cuando falleció, yo estaba de vacaciones y fui a Mallorca a su entierro, a Madrid, perdón, en su entierro, y la víspera vi un programa de televisión, una entrevista que le habían hecho hacía apenas un mes, que estaba todo consumido por el cáncer, pero con una enorme sonrisa, y el periodista, que se llama Ferrari, le hizo la pregunta: ¿usted volvería a hacer la ley de los impuestos? Y él dijo con muchísima gracia: ¡no! Fíjese lo ingenuos que éramos, que todos nos levantamos y aplaudimos. Tenía un enorme sentido del humor. Total. Bien, vamos con la primera pausa, María Ángeles. Rosales, 1955-1959. Colegio internado. Mis padres entendieron que, si seguía yo en Bélgica,
me convertiría totalmente en un verdadero belga y que, para que yo conectara con mis raíces españolas, era necesario proseguir mis estudios en España. Sin duda un sacrificio para ellos, ya que en aquel entonces las comunicaciones no eran tan fluidas como hoy en día. A posteriori me recuerda a esas biografías en las que, más bien en el mundo angloparlante, los padres se iban a trabajar a las colonias, a lugares distantes y extraños o incluso peligrosos, y dejaban a sus hijos en internados británicos o americanos y solo los veían en las vacaciones veraniegas escolares una vez al año. En el caso mío y de mis padres no era tan dramático, pero desaparecíamos todos de nuestro horizonte inmediato unos cuantos meses por tandas trimestrales. Para mí, esto también tenía un precio al apartarme de mis padres y de mi zona de confort. Aunque por otra parte me hicieron un favor, pues, como ahorcan a la fuerza, según el conocido dicho, tuve que aprender a arreglármelas por mí mismo. Era eso que Delibes llamaba, como antes señalé, una educación a la francesa. Aunque todo hay que decirlo, yo era consciente de ser un joven privilegiado. Mi estancia en Madrid se puede dividir inicialmente en dos partes. La primera, terminado el bachillerato en el Colegio de Santa María de los Rosales, y la segunda, estudiando en la Universidad Complutense de Madrid. Luego vendría una tercera época, la relativa a la oposición a la escuela diplomática y el subsiguiente ingreso en la carrera diplomática. Guiados por sus buenas intenciones, mis padres seleccionaron el colegio antes mencionado. Decidieron, asimismo, incorporarme a su internado regido por don José Garrido, que, previamente, había sido tutor escolar de Juan Carlos de Borbón, después rey de España, al aprobarse en referéndum nuestra actual Constitución. Radio Sapiens, Radio Sapiens, tu radio, tu radio, tu radio. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Es su primera incursión en el ámbito literario y antes de alguna forma se había relacionado con él. Me refiero a que se había efectuado algún relato o poema y los hubiera compartido con su familia o amigos, don Carlos. Pues no, la verdad es que yo durante mi vida profesional pues he escrito informes, he escrito telegramas, he escrito despachos, he dado órdenes, pero no era labor literaria. Algún pinito hice, pero me lo quedé en casa y además no sé ni dónde está. Cuando he empezado a escribir ha sido realmente ya jubilado. ¿Y de qué trata en síntesis su maravilloso Volver a levantarse, relato autobiográfico de un diplomático español? Pues en síntesis es mi vida. Mire usted, Miguel Ángel, ahora menos, pero antes las familias se reunían mucho los domingos, ¿no? Y oía uno hablar de lo que había hecho el tío tal y el abuelo y el bisabuelo, y tenía uno una idea de lo que había hecho los parientes y los antepasados. Hoy en día ya esos tipos de familias ya están muy rotas, y yo lo que quería dejar algo para que mis hijas, que tengo dos, pues y luego pues sus hijos a su vez, pues pudieran saber qué es lo que había hecho pues el abuelo Carlos, yo qué sé, o el bisabuelo, que tengan algo en su casa, que sepan cuál ha sido la vida del padre o del abuelo. Este era el objetivo de este libro. Pues yo desde luego cuando lo lean le van a seguir queriendo aún más, don Carlos. Pues espero que sí. Totalmente convencido, de verdad. ¿Cómo nació el mismo? ¿Cómo nació? El mismo, el libro. Bueno, el libro tuvo algunos arranques que no fraguaron, y yo hasta me inventé un momento dado que yo lo hacía con un periodista y una periodista que no funcionó. Y entonces, pues con el virus, que aquí el virus nos ayudó mucho, porque como uno tuvo que quedarse en casa unos cuantos meses más o menos encerrado, pues me puse a escribirlo y decidí escribirlo coloquialmente, como cuando uno cuenta las cosas en una cena con amigos.
y entonces pues fue saliendo. ¿Y qué es un encargado de negocios y un introductor de embajadores? Bueno, un encargado de negocios es normalmente una embajada tiene un embajador y unos colaboradores. Cuando el embajador está oficialmente fuera porque está de vacaciones o porque le han llamado a Madrid a consultas o alguna cosa, pues entonces el que se queda a cargo de la embajada se llama el encargado de negocios. Y el introductor de embajadores pues es un puesto protocolario importante porque es el que introduce los embajadores extranjeros, evidentemente, pues en la corte, al presidente, al rey, y se le llama, pues en el Ministerio de Exteriores lo llamamos primer introductor de embajadores, lo cual implica que hay algunos más. Ahora, como hemos tenido mujeres, pues también primera introductora de embajadores. Yo les hago estas preguntas porque me he documentado en la última en la última recepción que los reyes de España dieron al cuerpo diplomático, pues estaba su conocido o amigo, el señor Álvarez, que para mí, y lo digo con sumo respeto, sumo respeto, para mí me parece que es el chico más listo de la clase, ¿no? Por el aspecto por la imagen que da. Y lo digo, insisto, con sumo respeto, el más listo de la clase, en el sentido del saber, de un poco, como llamamos antes, el empollón. Bueno, él es un hombre capacitado, capaz, con ambición, siempre ha querido le ha interesado más hacer política que seguirla, y bueno, su ambición era ser ministro y lo ha conseguido, como dice usted, pues es listo, pero listo con capacidad, y para llegar a estos puestos normalmente pues hay que tener una voluntad de llegar y una capacidad, ambas cosas. Y entonces yo, pues esto, como no lo sabía, pues se lo he trasladado a usted. Aparte de que para mí, después en la 9ª conferencia de embajadores que ha tenido lugar hace unos días, que ha estado también presidida por Su Majestad el Rey, pues yo vi, sobre todo, tanto a sus antiguos compañeros, a la nueva promoción y a las mujeres, como personas muy normales, muy cercanas, o sea... ¿Y por qué digo esto? Porque me refiero a la hora del vestir, yo es que digo, es que estas personas pasan desapercibidas en cualquier sitio. Sí, yo creo que los diplomáticos son gente muy normal, son gente preparada, que han estudiado, como usted ha dicho antes, que han hecho unas oposiciones que son muy difíciles, muy duras, que son quizás más humanistas, en el sentido de que nos piden economía, nos piden historia, nos piden literatura, nos piden cosas que no son simplemente pues leyes o economía o algo así. Y bueno, y es una profesión atractiva que también pues permite conocer otros mundos, otros países. Tiene, como toda moneda, pues su lado malo. Uno se va del país de uno, deja uno a los familiares, y a veces lo pasa uno mal fuera, pero es una carrera atractiva. Yo la conocía muy de dentro porque mi padre lo había sido, y como digo, a veces no tuve la valentía de probar otra cosa, pero nunca me he arrepentido de ser diplomático. Es una carrera que me gustaba y me ha gustado, y estoy muy satisfecho de la carrera que he hecho. Además, su padre era embajador, corríjame, don Carlos, en donde usted nació, en El Cairo, en Egipto. Sí, él era embajador ahí, luego pues vino como subsecretario a Madrid. Yo nací ahí, estuve 3 años, y luego pues de Madrid fue de embajador a Bruselas y se jubiló luego de embajador en París. Y yo tuve una educación muy francófona, ¿sabe usted? Porque yo tenía una señorita que era suiza, de la francófona, y en Bélgica fui al colegio en Bruselas que era francófono, los jesuitas. Y bueno, yo he pasado hasta que mi padre se jubiló, que yo tenía 22 años, me parece, pues yendo constantemente entre Madrid, Bruselas, París, viajando en coche y viendo muchas cosas fuera, y un mundo distinto al que había en España. Yo a veces me digo que soy medio belga, medio español. Sí, porque usted en el libro concretamente muestra un gran amor por Bélgica.
Pues sí, y además lo he hecho un poco para pinchar también, le voy a decir, porque veo que los españoles en general, pues, no sé, no digo que desprecien a los belgas, pero se quejan del tiempo, del frío, de esto y de lo otro, y les parece que los belgas son medio tontos, y yo creo que son listísimos, y que tienen un país pequeño, pero en fin, se han arreglado muy bien. Sí. Pero sí, han tenido pues, grandes personajes en la historia y en la literatura, y tienen hombres de gran respeto, y como yo me he educado entre ellos, pues les quiero mucho. Perfecto. Perfecto. ¿Su imaginación juvenil llegó a proporcionarle algún éxito? Bueno, no sé a qué se refiere usted de imaginación juvenil en este caso. Yo le hablo en un pasaje que mi imaginación juvenil, contando su adolescencia en el internado, sí. Me refiero a eso. Bueno, pues claro, es que el internado... Mire usted, yo fui al internado con 12 años y hasta entonces, pues yo que soy hijo único, pues era un niño mimado. En una casa se vivía muy bien y de pronto me encontré un internado, que tampoco era un internado horrible, pero en fin, encontré una otra sección distinta. Yo fui muy desgraciado en el internado, no me gustó nada. Juré que mis hijas nunca las mandaría a un internado. Y en fin, y ahí pues claro, mi imaginación, pues la imaginación te salva cuando lo pasas mal, porque imaginas otras situaciones en las que te gusta más. Yo creo que es un poco eso a lo que me refería. ¿Y muchos españoles desconocen la historia de su propio país? Yo creo que sí y no, es complicado. Yo creo que en España me da la impresión que los colegios, por lo menos hoy en día, no se cuenta mucho la historia. Luego, naturalmente, como sabe usted, por todos estos temas que tenemos autonómicos, pues la historia se puede contar desde distintos puntos de vista. Pero sí, yo creo que no hay un gran conocimiento. Hay un conocimiento general de nuestra historia, pero no mucho más. Yo le voy a contar en este aspecto que afortunadamente soy un pequeño afortunado, porque mi sobrina, una de mis sobrinas, ha empezado este curso a hacer doble grado de periodismo e historia, y yo aparte ella es hispano-mexicana, es decir, mi hermana es española y mi cuñado es mexicano. Sí. Y entonces pues va a conocer esa doble cultura, y aparte yo pienso que al hacer historia, que siempre la ha entusiasmado, va a conocer aún más el país donde reside, en este caso, ¿no? Pues España. Sí. Yo creo que es importante conocer la historia de donde uno está. O sea, yo lo primero que he hecho cuando fui destinado, por ejemplo, al Reino Unido, fue coger unos libros sobre la historia de Inglaterra, del Reino Unido, y muy especialmente de la Guerra de los 100 años, que la modeló mucho. Cuando yo fui al principio, a Estados Unidos, pues lo primero que hice ahí fue comprarme libros de historia americana. Creo que es importante saber, cuando está uno en un sitio, cuál es la historia de ese sitio, ¿no? Y nosotros, los españoles, pues creo que deberíamos de profundizar más en nuestra historia. Lo que pasa es que tenemos episodios tan oscuros que da la sensación que se prefiere no verlos para no hablar de ellos. Y puede que sea prudente, pero creo que hay un cierto desconocimiento, y su sobrina, si va a estudiar periodismo, sí, y además historia, me parece que es un complemento importantísimo. Por supuesto, vamos, ella está estudiando, ya le digo, es una muy buena estudiante, está en la Universidad Carlos III de Madrid con sede en Getafe. Sí, la conozco. Y ha empezado este año primero y va a hacer, como digo, doble grado de periodismo e historia, como le refiero. Sí. La fundó esa universidad un amigo mío, Gregorio Pérez Barba. Y por supuesto, don Gregorio Pérez Barba, que fue uno de los padres de la Constitución, y que además aquí fue el primer rector de la universidad, que sí. Por cierto yo lo extrapolo a la pregunta a lo que hablábamos hace un instante, de que ni siquiera los alumnos actuales conocen cuál fue el primer rector. Ya. Pues eso no es bueno. No, por supuesto, yo le digo esto porque yo tengo un amigo que estudió en esa universidad, y cuando yo le hablaba de Gregorio Pérez Barba, él me dijo, no sabía que había sido el primer rector. Así me lo dijo. Ya. Se lo digo. Nosotros vivimos, yo creo, en España mucho el presente
sin saber bien cuál ha sido el pasado. Exacto. Y eso, pues a veces nos permite funcionar con más libertad, pero a veces nos equivocamos por ello. Que además, por ejemplo, era un hombre muy ilustrado, era sapientísimo, Sí. era muy culto, era impresionante el saber que tenía esa persona y que obviamente estaba en donde tenía que estar. Y me refiero a ser uno de los padres de la Constitución. O sea, sin duda alguna. Para mí, al menos. O sea, Sí. era su sitio idóneo, ¿no? Lo del rector, bueno, ya era otra cosa, pero el sitio idóneo de él era Tenía ese. vocación docente. Exacto, aparte de eso, exacto. Bien, pues vamos con la segunda pausa, María Ángeles. Madrid, Moncloa, 1982. Vericuetos políticos. En el mes de febrero de 1981, las cosas habían estado a punto de dar un vuelco en España. Reconducida la difícil situación tras el 23F por el gobierno Calvo Sotelo, este no pudo parar una dinámica nacional y otra interna en la Unión de Centro Democrático, el partido organizado por Suárez con diferentes partidos nacidos como consecuencia del alumbramiento de la democracia. La derecha más derecha, incluso franquista sin ser forzosamente fascista, se había reagrupado en torno a Manuel Fraga, que, entre otras cosas, no fue partidario de la legalización del Partido Comunista ni de la estructuración del país en autonomías, un remedo de Estado federal. El tiempo no le dio la razón en ninguna de estas dos cuestiones, pero en el caso autonómico puso en evidencia que a las cosas es mejor llamarlas por su verdadero nombre, así como establecer mejor y más claramente las competencias ab initio. En efecto, mejor hubiera sido construir un verdadero Estado federal que uno de las autonomías mal definido. Amigos constitucionalistas, años después, mucho más metidos que yo, evidentemente, en el ajo constitutivo de la transición, me señalaron que, con un Estado federal, sus competencias federales y la de los Estados federados hubieran quedado mejor y más sanamente delimitadas. El estado de las autonomías lo tuvieron, al inicio, más claro los nacionalistas catalanes y vascos, y pocos más. La realidad es que se partió con algunas cuantas competencias, dejando la puerta abierta a quienes las quisieran, que acabaron siendo todos. Pero no se definieron bien esas competencias, un capítulo dejado in the making a merced de cada cual, sobre todo nacionalistas, catalanes y vascos, pero no solo ellos las fueron pidiendo. Esto ocurrió a veces con sensatez y otras a cambio de apoyos a un u otro gobierno central, llegándose, como es evidente, a despropósitos en capítulos tan esenciales como la sanidad o la educación, e incluso a ambigüedades peligrosas en materia de política exterior. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Siguiendo con don Gregorio, exacto, que además incluso hay gente pues de Getafe que desconoce mucho, incluso donde está ubicada, que como usted muy bien sabe, eso era antes un cuartel de artillería que le llamaban el 13 de artillería. Ya, bueno, no sabía. Pues sí, eso desde luego, don Carlos, en los edificios, conserva algunos edificios de antaño, eso era lo que es la parte la primaria, donde está la universidad, por la calle María de Manosa, eso era el famoso cuartel de artillería del 13 de artillería. Es que el Ministerio de Defensa tiene muchos edificios que se pueden aprovechar porque ellos no los necesitan ya. Y ahora veo que el problema de la vivienda ahora pues resulta que es un imperativo, pero que nadie se ha ocupado de ello en los 10-15 últimos años. He oído el otro día a la ministra de Vivienda decir que no había que llamar la Operación Campamento Operación Campamento, sino Barrio Campamento, porque
Operación Campamento le sonaba muy militar y me pareció no muy inteligente ese comentario. Bueno, pero todos sabemos, usted y yo, usted más que yo, mucho más que yo, la clase política que tenemos, ¿no? Muy mala. O sea, yo estoy de acuerdo con usted. A mí no me gusta. Hay excepciones, ¿eh? Sí, por hay supuesto, excepciones. hay muchas excepciones. Hay excepciones, pero en términos generales no es buena. Y además bastante, muy poco ilustrada, por cierto. Por no emplear algo más fuerte. Sí. Que ni mucho menos lo deseo. Aquí, por ejemplo, aquí ha habido los cuarteles que eran, por ejemplo, 71 de artillería, y creo que recordar que la Escuela de Transmisiones de Ejército del Aire y la Escuela de Automovilismo se van a convertir en el barrio de la aviación. Le han puesto una abreviación y ahí se van a edificar algunas instalaciones de la universidad, porque la universidad afortunadamente va creciendo y se van a llevar ahí también, obviamente, viviendas y otra serie de dotaciones que además lo ocupaban antes esos cuarteles que están en el paseo que es la avenida de John Lennon, que le lleva a la carretera de Andalucía y después a Cerro de Los Ángeles, está justamente enfrente de la base aérea de Getafe y de la factoría de Airbus, antigua Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima. Casa. Exacto. Y ahí va a ir el nuevo barrio, como le digo, de la aviación de Getafe. Y ahí con viviendas y otro tipo de dotaciones. ¿Que la vida social en la carrera diplomática es esencial? Sí, porque mire, esta es una carrera de relaciones públicas. Uno va a un país y lo que tiene uno es que explicar el país de uno, tiene uno que aprender el otro país para contárselo al gobierno de uno, hay que relacionarse con la gente. A veces se puede uno ir a ver a gente a sus despachos, al Ministerio de Asuntos Exteriores de ellos, a otros ministerios, a gente de empresarios, pero en fin, la forma más normal muchas veces de hacer relaciones, conocer gente, y es pues una vida social, y eso lo hacen también los empresarios, digo yo, cuando vienen unos clientes, pues los llevan a cenar a algún lugar para que el extranjero, el cliente, pues luego quiera naturalmente pues hacerle un encargo. Pero la vida social es necesaria, es profesional en gran medida. Lo que pasa es que como se hace en efecto, con un whisky en la mano o una bebida distinta, lo que sea, pues parece que estamos todos de juerga, porque también eso se hace con urbanidad, ¿verdad? Pero yo le aseguro que un 80% de esos compromisos sociales no apetecen ir, y además hay que ir normalmente con la pareja, con la esposa, a lo cual no tiene normalmente ningún sueldo para eso, y uno la arrastra porque no quiere uno que parezca que es que ella no quiere ir a la embajada de Senegal o a la embajada de México o a la embajada de no sé dónde. Entonces pues ahí se hace un poco, no decir que a disgusto, pero se va un poco arrastrado, pero es necesario y es útil, y bueno, pues es parte de la profesión. ¿Y existe un gran analfabetismo por parte de bastantes españoles y españolas que no saben la posición que ocupa España en Europa? Yo no sé si es un gran analfabetismo, creo que en fin, en los medios españoles se cuenta bastante, se habla de la Unión Europea, lo que pasa en Europa, de la postura de España, pero bueno, yo creo que hay que profundizar un poco más, y yo tengo a veces la sensación de que nuestra política exterior, pues bueno, pues según la hagan unos o la hagan otros, siempre es alabada, pero yo la encuentro que hoy en día no está equilibrada. Yo estoy de acuerdo con usted. A mí hay algunas cosas de la política exterior española que no me convencen excesivamente. Lo digo como opinión Sí. Personal, evidentemente. Sí, de ciudadano sí. Que bueno, que intenta pues saber cada día más del país. Yo si me permite, Miguel Ángel, sí, me parece que hay que tener muy claro que nosotros somos un país occidental, somos un país europeo, que nosotros, pues todos los europeos occidentales tienen una relación especial con los Estados Unidos y con Canadá. Yo creo que el Atlántico Norte es el Mare Nostrum de hoy en día.
hay la misma cultura, los mismos intereses, en fin, mucho parecido. En fin, el continente americano es más parecido a nosotros que China o Rusia u otros lugares. Eso no implica que no haya que relacionarse bien con todo el mundo y conocerlos bien, pero creo que hay que saber bien dónde estamos. Y a mí a veces me da la sensación de que los Pirineos son como un biombo y que no vemos bien cómo respiran nuestros hermanos, por así decirlo, europeos, el francés, el alemán, el italiano, el belga, y yo creo pues que ahí tendríamos que hacer un esfuerzo. Yo pienso, don Carlos, que España necesita a Europa y Europa necesita a España. Sí, pero yo creo que España necesita más a Europa que Europa a España. Sí, también es cierto, totalmente de acuerdo, porque yo le pregunto, le pongo este ejemplo. Cuando hay alguna catástrofe, por ejemplo la pandemia, yo recuerdo, había gente que me decía, bueno, ¿y esto quién lo va a pagar? Digo, Europa, gracias a que tenemos a papá Europa, que será quien no lo pague. Sí, claro, y eso y en muchas cosas. Claro, claro, exacto. Eso Fernández Ordóñez decía que fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Sí, exacto. Entonces, claro, es que yo le traslado concretamente a otro país como Argentina, como Uruguay, como Chile, y esta gente, y con todo respeto, esos seres humanos no tienen el respaldo que tenemos nosotros. No, sin duda alguna. Los españoles. No, sin duda alguna, y yo creo que la Unión Europea es algo muy importante para nosotros, para los demás europeos. Yo personalmente me gustaría que la Unión Europea siga profundizando, siga uniéndose. Yo aspiro a unos Estados Unidos de Europa, yo con también. un presidente en Bruselas, pero me temo mucho que la Unión Europea está yendo muy despacito en estas cosas y que hay que hacer poner más cosas en común y que hay que hacer más esfuerzos. Pero yo creo que no tenemos en Europa tampoco unos grandes líderes que nos entusiasmen y que nos encandilen y que nos lleven a esos pasos que hay que dar, que son muy complejos, pero que significan pues hacer de Europa un ente muy fuerte. Y no solamente en términos económicos y políticos, sino también en términos de militares, de defensa, porque si no podremos, por así decirlo, estar a la altura pues de Rusia, de China, de Estados Unidos. Los europeos quieren estar a esa altura, pero hay que hacer un esfuerzo. Sobre todo por la inveterada dependencia de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. Me refiero en términos de política de defensa. Sí, sin duda alguna, y eso es lo que los americanos nos vienen diciendo desde hace un cierto tiempo. Mi preocupación ahora, dice el americano, es más bien China. Yo no te voy a dejar en Europa abandonado, porque yo creo que a los Estados Unidos no les interesa abandonar a Europa, ni mucho menos, por muchas razones. Pero sí nos dicen desde hace tiempo, tenéis que gastaros más en defensa porque no puede ser que sea yo el que más se gasta en esto, ¿no? Y lo que es triste, a mi juicio, es que hace falta que llegue un señor que se llama Trump, que lo dice de una forma maleducada, de una forma cheli, de una forma grosera, y que le dice, incluso a Putin le dice, a ese le puedes atacar porque no se gasta en defensa. Pero fíjese que ha hecho falta que llegue una persona con este discurso tan desagradable para que los europeos empezaran a ponerse las pilas. Exacto. Que siguiendo con lo militar, ¿mejor no provocar militarmente al Reino Unido? Pregúnteselo a los argentinos. Sí, yo cuando leía lo suyo, yo me imaginé a Argentina, ¿no? Cuando la dictadura de Galtieri Videla, lavaron el cerebro a la inmensa mayoría del pueblo argentino con las Islas Falkland o como le gusta que le llamen ellos, Malvinas, ¿no? Sí, ese es el nombre original. Sí, y hicieron lo que hicieron. Y yo, hablando con ellos, incluso aquí en la radio, les decía, es que eso fue una cortina de humo para ocultar una serie de problemas gravísimos que ustedes tenían allí. Y yo se lo he dicho a ellos claramente. Para mí. En efecto, fue totalmente eso.
Sí, sí, y una guerra muy cruenta porque Exacto. murieron argentinos Exacto. inútilmente, innecesariamente. Exacto. Y fue, pues en efecto, la dictadura, fue Galtieri Sí. que hizo eso, pues para como una salida hacia adelante, porque tenía enormes problemas dentro. Exacto. Pero vamos, quiero decir que el Reino Unido es un país que tiene un sentido no solamente histórico, sino también presente de tener unas fuerzas armadas. Las tiene, son buenas, y afortunadamente en el marco europeo pues podemos contar con ellas. No creo que a ningún europeo se le ocurra, pero es que no es necesario, es decir, somos todos amigos del Reino Unido en Europa, o sea que nadie va a atacar a los ingleses, Claro, porque salvo los rusos. Claro, exacto, pero es que aquí había algún descerebrado. No, podemos invadir Gibraltar. ¿Cómo? En menos de 24 horas ellos han ocupado no solamente Menorca, sino toda la costa mediterránea. Le pongo por ejemplo, ¿no? Yo lo que creo que hace falta que se sepa es que nosotros tenemos una reclamación sobre Gibraltar. Gibraltar fue cedido a perpetuidad, hay que empezar por ahí, en el Tratado de Utrecht, es a perpetuidad. Lo que pasa es que con el proceso de descolonización, y como ellos lo consideran una colonia, pues nosotros tuvimos ahí un resquicio y dijimos, bueno, pues usted está en la lista de países a descolonizar, pues eso, según el Tratado de Utrecht, pues no se descoloniza por un referéndum como las demás colonias, se descoloniza con la restitución al país originario. Pero siempre hemos querido plantear este tema de la reivindicación de Gibraltar pacíficamente, negociadamente, en los ámbitos internacionales. Nunca se nos ha ocurrido invadir, habrá algún loco que lo pensará, pero no, yo creo que en ningún momento hemos pensado en invadir Gibraltar, y yo desde luego en toda mi carrera profesional, y me ocupaba de Gibraltar a un momento dado, vamos, es que ni se nos ocurría esa posibilidad, vamos. ¿Y por qué en exteriores no se anteponen los méritos y la competencia y eficiencia profesional a la afinidad política con la administración de turno? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el problema no es tanto que no se anteponga. Yo creo que lo que hay son, llamémoslo, reacciones negativas. Porque usted, don sí. Carlos, lo sufrió, además. Sí, no, y otros también. Ya. Pero en general suele ser no. Más que decir voy a tirar de es a no. Es una visión como negativa. Y yo creo, mi opinión personal es que eso la culpa la tienen en gran medida los propios diplomáticos, nosotros mismos, porque hay camarillas, como en todos lados del mundo. Y entonces las camarillas, pues sí, son a veces más de derechas, más de izquierdas. Hay mucha más gente de derechas en la carrera diplomática que de izquierdas, pero en la alta función general no hay más que ver los jueces, como usted sabe, tienen sindicatos por afiliación. Y bueno, los jueces por la democracia, que son los de izquierda, pues son numerosos, pero son menos numerosos que los de tendencia conservadora, y no quiero hacer con ellos ninguna crítica. Pero lo que pasa en el ministerio, es mi impresión, es que cuando llega un ministro de un partido o de otro, pues los afines le tiran de la chaqueta y dicen, ese es un tal, ese es no sé cuánto, este está en contra, este no sé qué. Hay muchas veces rencillas personales, y lo que hacen mal los ministros es hacer caso a eso. Los ministros deberían de decir, bueno, a mí eso no me importa nada, aquí lo que voy a ver es la calidad, y la voy a ver con la gente, porque en general la calidad es buena. Yo estoy de acuerdo enteramente con usted, totalmente. Sí, hay gente muy buena, y a mí se me viene, por ejemplo, a la memoria el señor Piñés, por ejemplo. Fue un gran embajador. Para mí, Para mí, sí, no, fue un gran embajador, yo le he conocido, yo he trabajado con él, porque en algunos momentos pues yo he tenido que ir a la Asamblea General y él era el embajador ahí, y vamos, tenía un conocimiento además interno de todo el funcionamiento de Naciones Unidas, y luego pues se conocía muy bien los temas, los argumentaba muy bien, era un personaje muy, muy simpático, muy agradable, y yo creo que ha sido sin duda alguna uno de nuestros grandes embajadores. Totalmente de acuerdo con usted, estoy totalmente de acuerdo con él. A mí Piñés me ha parecido un gran señor que se ha batido el cobre, como vulgarmente se dice, por su país, por España. En efecto. Para mí, Sí, estoy de acuerdo. Que Antonio Soler
y se lo digo porque le empleo este símil que usted va a leer ahora a continuación, porque yo sé que es usted muy aficionado al fútbol. Y entonces le digo lo siguiente, ¿Antonio Soler le marcó un gol por toda la escuadra? Yo creo que se lo marcó él mismo. Fue un gol en propia meta. Yo siempre he dicho, yo siempre he pensado que, no sé, él tuvo un despiste. La instrucción era que ahí en ese texto había ideas, pero no se trataba de fusilar el texto, obviamente. Que había ideas y yo creo que se le cruzaron los cables, pero yo creo que no fue de mala fe. Yo creo que tuvo una distracción, fue un error y yo creo que tampoco le benefició en su carrera luego. Yo, por mi parte, pues me desentendí, yo no quise saber más del tema porque yo noté que la superioridad mía, lo que quería es que yo le acusara. Este ha sido, y yo pensaba que yo también tenía una responsabilidad por no haberlo vigilado bien. Pero, en cualquier caso, pensé enseguida, yo dimití enseguida a Fernando Morán en este sitio, en Uruguay, en Montevideo, que había sido justo la etapa posterior a Sao Paulo, que es donde nos enteramos de lo que había pasado. Yo dimití enseguida. Fernando Morán, yo creo que cometió un error, no me quiso aceptar la dimisión. Yo pensé que esto pues era que me iba a defender, luego me di cuenta y llamémoslo bien aconsejado, pues vi que no, que me enlazó una serie de cosas. Yo creo que se me quiso destruir un poco la carrera y entonces pues y que lo que querían, bueno, que yo le acusara al bueno Soler, y yo la verdad es que no quise hacer eso así. Ellos tenían una investigación, que descubrieran las cosas, sabían muy bien lo que había pasado, y entonces en esas circunstancias y como pues sí, había en la prensa o en cierta prensa había intentaban entrar en una fisura y agrandar, pensaban ellos entre Zarzuela y Moncloa, y entonces enfrentar a Felipe González con Juan Carlos I, y entonces pues reiteré mi dimisión a los 4 o 5 días, y yo puedo decir que jamás me he alegrado más de haber hecho eso. Primero, ya Morán me hacía un poco la vida imposible en exteriores, o sea que ya me iba yo, pero en segundo lugar yo creo que hice muy bien, sobre todo en un país que nadie acepta, no sé, responsabilizarse de nada. Pues yo creo que hice muy bien. Me ofrecí mi dimisión, ya irrevocable la segunda vez, y luego ya sabe usted esta cosa de la vida, de que no hay mal que por bien no venga. Exacto. Pues mire usted, pues después acabé fui a defensa, conocí a Narcís Serra, ahí empecé a revivir, y como digo, pues ahí me vuelvo a levantar, en efecto, y pasé 3 años muy importantes, muy, muy agradables, y muy con Narcís Serra, un jefe magnífico, y luego pues volví a exteriores con Fernández Ordóñez, y mi carrera es como en las pinball machines o en el billar, te da la bola y te manda para otro lado, ¿verdad? Sí. Y pues ese otro lado ha sido una carrera que yo creo que ha sido buena, y no voy a hacerme un autoelogio, decir que yo creo que ha sido brillante, que ha sido bien, Sí. y ya ve usted, pues de una desgracia salió algo fenomenal. Pero hay que pelearlo, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, lo he dicho en mi comentario. O sea, no todo el mundo, no todos sus compañeros en la carrera diplomática han estado en sitios tan importantes como la Embajada de España en el Reino Unido, la OTAN y otra serie o en Washington y en otra serie de destinos. O sea, bueno, la suerte vale también, Miguel Ángel. Sí, por supuesto. La suerte y la mala suerte existen también. Sí, pero hay que buscarlas. Exacto. Como decía Butragueño, para meter el gol, pero hay que estar en el área, o sea, para meter el gol. Pero usted también se ha esforzado mucho y ha sido un impresionante servidor público, y se lo digo de corazón. Bueno, como muchos otros también, ¿no? Pero bueno, ahí está su labor, don Carlos. Sí, sin duda, no reniego de ella, claro. O sea, se lo digo así como lo siento. Y además, en un país que es el famoso pío pío que yo no he sido, ¿no? Ya, sí. Cuando vienen maldadas, ¿no? Sí, en efecto. Bien. Yo creo que he dado la cara, que es importante. Bien. Vamos con la tercera pausa, María Ángeles. Madrid, Seguides, 1988-1991. Príncipe de Oquendo. Otro de los temas que gobernaron en gran medida mi trabajo
Desde que tomé posesión en septiembre de 1986 de mi cargo de Director General de Política Exterior para Seguridad y Desarme, fue la cuestión del desarme convencional en Europa. En el marco general de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, CSCE, se había acordado una negociación para una importante reducción de armamento convencional en Europa. Esto dio lugar al Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa, conocido como FACE, en sus siglas en español, firmado en 1990, CFE en inglés. El siguiente artículo de El País, publicado en su edición impresa del jueves 25 de noviembre de 1990, refleja aproximadamente el final feliz que tuvo esta cuestión sin perjuicio de los numerosos esfuerzos que costó. La OTAN y el Pacto de Varsovia acordaron en principio el jueves el texto del tratado que reduce drásticamente las reservas de armas convencionales, informaron a la prensa delegados asistentes a la conferencia. Delegados de 22 naciones que iniciaron hace 21 meses las negociaciones en el Foro Armas Convencionales en Europa, CFE, dijeron que estaban ajustando los últimos detalles del texto, que abarca casi 200 páginas. La firma del tratado, el primero que limita las armas convencionales desde la Segunda Guerra Mundial, se iniciará el próximo domingo en Viena y se rubricará un día después en París en la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, CSCE, a la que asisten 34 naciones. El tratado limita el número de armas convencionales que puede almacenar cada alianza a 20.000 carros de combate, 30.000 blindados, 20.000 piezas de artillería, 6.800 aviones de combate y 2.000 helicópteros de ataque. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos, amigas y amigos internautas y oyentes, con un sensacional escritor que se llama Carlos Miranda y que ha escrito Volver a levantarse, relato autobiográfico de un diplomático español, y que ha editado impresionantemente bien la editorial Cuadernos del Laberinto. Inmediatamente, los mejores destinos no se los muestran. Bueno, yo creo que lo que es discutible es lo de los mejores destinos. Porque ¿qué es un mejor destino? Para unos quizás es estar en París o en Londres. Para otros es estar en sitios donde ocurren cosas, ¿no? Y puede ser un sitio donde hay una guerra o donde hay unos problemas gordos que resolver. Yo siempre he mirado más el lado profesional que el lado, llamémoslo, de agradabilidad del puesto. He tenido la suerte de que he estado en puestos agradables, he estado también en Argel, que no ha sido nunca un puesto agradable y que me permite muchas veces en la carrera haberle dicho a alguno, pues oye, tú has estado en un puesto C, y me decían, no, yo no, pues yo sí. O sea que tampoco me eches en cara que haya estado en Bruselas o en Ginebra. Pero yo creo que lo importante en esta profesión es estar en un puesto que nos interese profesionalmente, que aporte, que esa es la parte importante. Luego, claro, cuando uno sale de la oficina o de esa famosa recepción, pues quiere uno poder ir a ver al teatro, a sitios, y que si son más civilizados, pues tendrá uno más posibilidades, pero también en otros hay gente que lo que le gusta es ver el desierto, irse a la jungla, descubrir comidas nuevas. Esta es la variedad que ofrece esta profesión. ¿Y alterar el curso del río tiene un gran coste? Pues mire usted, yo creo que esto es muy relativo, porque si cogemos el ejemplo de lo que ha ocurrido en Valencia con el Barranco del Pollo, pues por no alterar el curso, pues ha sido peor. O sea que yo creo que a veces pues uno tiene que hacer lo que uno piensa que debe de hacer. Y cuando uno hace lo que uno piensa que debe de hacer,
pues lo que pueden salir las cosas bien o mal, pero uno ha hecho lo que tenía que hacer. Y yo creo que eso es la gran satisfacción en cualquier caso. ¿Y el reglamento se lo aplican solo a los enemigos? Siempre, son todos lados. No siempre, pero quiero decir que siempre, es verdad, el reglamento siempre se utiliza más bien para los que uno no quiere. Y los que uno quiere, pues uno intenta evitarle el reglamento. Pues claro, la multa está pues para el pagano, luego pues si uno puede, pues se la quita uno. Pero yo creo que eso ocurre un poco en todos lados. Y claro, pues esta profesión también yo he visto que cuando se cambia de ministro, cuando se cambian de equipos, cuando se cambian de embajadores, pues todos hemos intentado hacernos valer ante los nuevos amos, por así decirlo, de decir, oiga usted que yo soy muy guapo y soy muy listo y soy muy bueno y yo creo en usted también, porque además pues es verdad que a uno a veces prefiere unos o a otros, pero también hay muchos diplomáticos que son muy neutros y que, bueno, y yo creo que todos podemos trabajar con unos o con otros. Y ese es el error en el tema que hemos hablado antes de cuando viene un ministro y te echan a unos y porque son de otro partido o cercanos a otro. Mire usted, yo creo que todos trabajamos por nuestro país y, bueno, puedo trabajar más a gusto con un señor que tiene ideas parecidas a las mías, pero el que no tiene ideas parecidas, yo voy a hacer lo que él me diga. Yo soy un funcionario, yo soy un alto funcionario, yo hago las instrucciones que se me dicen, las cumplo y además pues trabajo por mi país y normalmente pues los políticos de ambos países trabajan por el país también, pueden equivocarse, pero trabajan por el bien del país, eso yo no lo dudo. ¿Javier Solana hubiera sido un muy excelente ministro de Asuntos Exteriores de España? Bueno, lo fue ministro. Pero de asuntos... Sí, pero yo ¿estuvo de Asuntos Exteriores? Pues, sí. Yo creía que no. Sí. No, mire usted, cuando Fernández Ordóñez fallece, entonces Felipe González nombra a Javier Solana. Y Javier Solana fue un buen ministro. Yo he tenido más relación, como le he dicho antes, con Fernández Ordóñez, que ha sido, pues, y con Serra, porque ha trabajado personalmente con ellos. Con Javier Solana yo no he trabajado tan directamente, pero, en fin, él ha venido a reuniones en la OTAN, yo he estado con él, y, bueno, pues me merece un gran respeto, creo que ha sido un buen ministro, y luego yo trabajé como relato en mis memorias, pues, la parte que me tocó en la propia Alianza Atlántica, en la OTAN, en Bruselas, pues, para que él fuera secretario general de la OTAN y se consiguió, yo lo conseguí y entonces pues esa también es una pluma que me gusta ponerme y yo creo que él fue también un buen secretario general de la OTAN antes de pasar a la Unión Europea y yo creo que todo el mundo pues tiene la sensación de que en todos estos puestos Javier Solana lo hizo bien. Yo le agradezco que me haga esa rectificación, lo desconocía, porque claro, de ahí dio el paso a secretario general de la OTAN, que a mi juicio bailó corríjame, que me puedo equivocar, con la más fea, que fue con la guerra, con la desintegración de la antigua Yugoslavia. Sí, ahí yo ahí lo que pasa que en fin, que le diga, las cosas son como son, pues llegó Javier Solana, pero también llegaron los del Partido Popular, que a mí no me querían mucho, y en marzo, pues, no en marzo más o menos, sí, abril, mayo, algo así, pues me sacaron de la embajada, entonces era el Ibicenco, el ministro de Exteriores, Abel Matutes, exacto. Y me sacaron y luego pues me dejaron, no me ofrecieron ninguna embajada, no me ofrecieron nada, estuve en la inspección de embajadas, y luego conseguí la embajada en Ginebra de desarme, pero fue eso hacia el final, y yo no estuve, por lo tanto, no pude seguir la labor, llamémoslo, de Javier Solana en la OTAN, no la pude seguir, pero es verdad que tuvo que bailar con esa guerra. Sí, lo más fea, vamos. Bueno, sí, pues claro, es que una guerra en Europa es un horror. Total. Y ahora la tenemos con Ucrania. Exacto. Porque los rusos pues da la sensación que
en fin, yo no tengo una gran opinión de Rusia como país pacífico, me parece más bien que son los más muy imperialistas, sobre Totalmente. todo territorialmente, y que ellos pues no soportan la idea. Yo lo entiendo, si yo fuera ruso probablemente me costaría a admitirlo y aceptarlo, pero claro, que Ucrania les diga yo quiero estar con los occidentales y no con vosotros, pues es un problema muy gordo. Ahí lo ves de lo que usted dice, ya de por sí, tragaron sapos y carretas, como se dice en el dicho castellano, el que le quitaran la influencia de la Europa Oriental, de la desintegración del Pacto de Varsovia, como para que encima coger ahora y dentro de su territorio, o dentro de lo que era antes, era antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que alguien se le subiera a las barbas, como también se dice. Sí, pero claro, se les han subido muchos a las barbas, Sí. porque, mire usted, los 3 bálticos no han podido marchar. Hay muchos países que cuando la revolución en el 17 intentaron marcharse, entre ellos los bálticos. Finlandia lo consiguió, porque Finlandia durante 100 años fue un ducado de los zares, vamos, Exacto, de Finlandia. Exacto. Y luego, pues también Georgia se intentó marchar, Chechenia, otros, y unos han podido, otros no. En el caso ucraniano, pues creo, comprendo que es doloroso, pero los ucranianos pues quieren vivir más como occidentales, y ya en el 18 intentaron independizarse y no pudieron. Y durante yo recuerdo de la ONU hasta desde que se fundó, además de Rusia, también tenían asiento ahí Bielorrusia y Ucrania, es decir, Rusia en Moscú tenía 3 votos ahí en el fondo, y eso era pues porque ya había que dar satisfacción a unos deseos de una importante autonomía. Y bueno, yo creo que quizás hay una parte de Ucrania que es más prorrusa, que es el Donbass, que yo creo que va a acabar en el regazo ruso, y Crimea siempre ha sido más rusa que ucraniana, pero el resto quiere estar que aspira a entrar en la Unión Europea, naturalmente en la OTAN. Yo creo que lo de la OTAN lo veo difícil por una serie de razones, tampoco me parece imprescindible. Y en cuanto a la Unión Europea, pues yo creo que en algún momento, no inmediatamente, es posible que puedan acceder, pero si yo creo es que con el tiempo quien esté en el Kremlin y dentro de 10, 15 años, si hay una paz ahora y se encuentre con que Ucrania ha prosperado mucho más, pues los rusos le van a tirar al que esté en el Kremlin diciendo, ¿y ese por qué vive mejor que nosotros? Claro. Y eso es un problema, a mi juicio, más gordo, Claro. que es que Ucrania esté o no en la OTAN, porque los rusos saben que la OTAN, defenderse se puede defender, pero atacar no, porque no todo el mundo está de acuerdo en eso. Y en cambio, tener a una Ucrania, llamémoslo, más rica, más próspera que Rusia, eso será un escaparate muy difícil para Rusia si eso ocurre. Y eso traerá problemas. Yo quisiera, antes de terminar, hacer una pregunta sobre Rumanía. El primer ministro rumano dijo que le encantaría que los rumanos tuvieran la doble nacionalidad española. Fue durante la última visita que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, allá. ¿Qué opina usted de eso, don Carlos? Pues no lo sé. Yo la verdad creo que todos los rumanos que están en España tienen la posibilidad de ser españoles, pero yo veo que muchos de ellos pues quieren seguir siendo rumanos. Yo creo que puede haberlo, pero creo que claro, no puede ser solo para rumanos. Imagino que esa es una oportunidad que se puede dar a otros. Por ejemplo, nosotros lo tenemos con los latinoamericanos. Claro. Yo creo que casi todos los países de Latinoamérica nosotros tenemos unos acuerdos que permiten que uno es o argentino o español, no es que tenga uno las dos a la vez, porque eso no gusta a los estados y puede llevar a tomaduras de pelo. Pero está usted en España y pues es español si quiere y guarda esa nacionalidad, y si no, pues tiene la otra. En el marco europeo, pues no lo sé. Si eso lo pueden hacer también los franceses, los italianos, yo creo que hay que verlo desde una perspectiva un poco más general. No es un tema que yo haya estudiado, pero me imagino que no puede ser solo con unos y no con otros. Pero es verdad que con Rumanía tenemos unos vínculos estrechos, porque es un país también latino, exacto, hay muchos rumanos, muchos rumanos
en España, y además yo creo que eso se portan muy bien en España. Claro, siempre hay algunos que no, pero se portan estupendamente, y yo creo que hay que favorecer ese tipo de cosas. Lo mejor sería, mire usted, Miguel Ángel, yo creo que lo mejor sería es que al final tuviéramos todos una sola nacionalidad, También. que se llame europea. Exacto. Europea, sí. Y que todos tenemos un mismo pasaporte, Exacto. Pasaporte europeo. Exacto. Y que dé igual que vive usted en Arizona, en Nueva York, en California o en Texas. Exacto. Pues es lo mismo vivir pues en Francia, en España, en Suecia o en Rumanía. Exacto. Un solo pasaporte, una nacionalidad y un país fuerte. Pero eso, como ya dijimos antes en la entrevista, pues va a requerir unos grandes esfuerzos que yo soy muy escéptico de que los europeos, nuestros dirigentes europeos, estén dispuestos a hacerlo. Pero, entre tanto, mire usted, más vale lo que hay a que no haya nada. Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Tiene previsto, don Carlos, deleitarnos con alguna creación literaria en un futuro más o menos próximo? Pues como le dije antes, yo me puse un poco a escribir las memorias con el virus, pero antes del virus, sí, ya jubilado, escribí cuentos, y bueno, los tengo sometidos, a ver si consigo este año que me los publiquen. Y si me los publiquen, pues igual me divierto en escribir otros. Yo, entre tanto, pues tengo 2 blogs en los cuales pues escribo cosas, y a veces escribo en La Razón, a veces porque me han abierto sus páginas, es el único diario que me han abierto sus páginas, y luego pues tengo también otro digital que se llama La Hora Digital, que ahora es otro distinto que se llama La Discrepancia, y bueno, pues son quizás lectores más especializados o menos, pero a mí la verdad es que me gusta comentar la actualidad política, porque es lo que he hecho yo profesionalmente toda mi vida, porque me interesa. Y en segundo lugar, pues si me ocurren cosas como cuando he escrito cuentos, pues me gustaría poder escribirlas. Pero primero hay que ver si los que yo he escrito pasan el examen necesario para que le publiquen a uno. Una curiosidad, hay de La Razón. ¿Siguen los Sansón allí porque fueron los creadores de ese periódico? Pues no lo sé bien, pues yo es que ha sido un poco una casualidad, que por una serie de estas cosas que conoce usted gente en unos seminarios, en algo así, y me crucé una tarjeta con un periodista de La Razón, y de la casualidad además que su jefa está de internacional, vive en Londres y también conoce a gente que conozco. En fin, un día me dijeron, ¿puedes escribir un artículo sobre esto? Y así empezó. De vez en cuando me han pedido algo, no muchas veces, y a veces les he dicho, oye, ¿os puede interesar un artículo sobre esto? Y han sido siempre muy amables y me lo han publicado. Pero no sé bien las interioridades del diario, no las conozco. Perfecto, que vamos con la última pausa ya, María Ángeles. Prejubilación y jubilación, a partir de 2012. Una nueva vida. Llegué a Madrid en mi coche un fin de semana. El lunes siguiente llegaba el camión con la mudanza empaquetada en Bruselas. Consecuentemente, el mismo lunes llamé por la mañana al director general del Servicio Exterior para decirle que no me podía presentar ese día en el ministerio porque llegaba la mudanza y estaba solo para recibirla, ya que Elena se había tenido que quedar en Bruselas con su hija. No te preocupes, me contestó amablemente. Un embajador tan prestigioso como tú no tiene por qué presentarse. Me quedé algo sorprendida. Más bien de piedra. Sería prestigioso, pero me quedaba un año antes de la jubilación y, lógicamente, estaba dispuesto a continuar trabajando hasta entonces. Sin embargo, contar conmigo no era lo que pretendían en Exteriores, a cuyo frente estaba García Margallo y sus huestes peperas de la carrera. Se reproducía lo vivido cuando llegó Matutes con sus diplomáticos afines, en buena medida los mismos. La verdad es que debían de preferir que esta vez ni siquiera asomase la nariz por Exteriores, pues así no tendrían que ponerme una mesita en algún pasillo donde colocarme como un jarrón. A mí tampoco me apetecía hacer ningún paripé que no correspondiese con mi trayectoria, algo que no deseaban corresponder. Consecuentemente, amparado en lo que me había dicho el director general, de cuya sinceridad no tenía duda alguna, pues tenía una buena relación con él, opté por esperar, considerando que la pelota estaba en el tejado de Exteriores. No reiteré,
pues mi intención de presentarme en el ministerio una vez terminada la mudanza y no se me ocurrió aparecer por exteriores para nada, salvo para solucionar discretamente, en lugares meramente administrativos, algún papeleo de mi traslado. Tenían, pues, constancia de este traslado mío a Madrid y de mi disponibilidad. Radio Sapiens es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día, cada día, cada día. Seguir a Letras Encadenadas tiene premio. Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director. Carlos Miranda, muchas gracias por haber estado aquí en Nuestras Letras Encadenadas. Ya sabe dónde nos tiene y hasta cuando usted quiera. Y le mandamos un gran abrazo desde Nuestras Letras Encadenadas. Pues ya sabe usted dónde estoy y para mí ha sido muy agradable esta entrevista y un honor también estar en Letras Encadenadas. Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias. A ustedes, A ustedes también. Muchas gracias.